Vamos a seguir una serie. Si me pones el título de la serie, por favor, hija. La serie se llama La verdadera identidad de la iglesia. Es la tercera clase que estamos haciendo. Estuve de viaje casi mes y medio fuera y el Señor estuvo hablando mucho conmigo y mostrándome muchas cosas. Y una de ellas era que la iglesia está caminando en una identidad equivocada. Y la identidad es algo muy importante en la vida, no solo de la iglesia como cuerpo de Cristo, sino como de uno a uno, como hijos de Dios. La mayoría de problemas que hay en las escuelas actualmente está sucediendo por la falta de identidad. Los jóvenes no saben quiénes son, están confundidos. ¿Por qué? Por la información, la tecnología, a veces los mismos padres, la corrección, muchas cosas. Entonces, ese mismo problema se da en la actualidad aquí en la iglesia. Igual con los adultos. Muchos adultos caminamos en una identidad equivocada. Somos una persona aquí, somos otra en la casa y otra afuera. Hay una bipolaridad que tenemos y simplemente porque nuestras convicciones no están bien no están bien afirmadas. Cuando la gente pasa acá al frente a danzar, a alabar, son personas que tienen la convicción muy afirmada. Ojo aquí, no estoy menospreciando a ningún otro, simplemente estoy aclarando un punto. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no vengo de hijos pastores. Yo no tengo estudios teológicos, no tengo doctorados teológicos, pero a papá se le plació llamarme. Lo que sí tengo es mucha escuela de la calle. Crecí en las calles, en la salsa, en el merengue. Acá tengo a mi amada Rita, que éramos compañeros de pachanga antes en el mundo. Ahora compartimos, somos compañeras en el ministerio. Un aplauso a Rita y a Nelson que nos visitan de Colorado, por favor. Y a mi amigo también, Ricky, por favor. Qué bueno tenerlos aquí. Y pues al Señor se le plació llamarme. ¿Quién soy yo para decirle que no? Leo, ¿quién soy yo para decirle que no? Hay que obedecer. Pero entonces cuando tú me ves aquí saltando, gritando, moviendo, está bien, para algunos soy ridículo, soy loco, está bien, no hay problema. Pero mi identidad está bien correcta. Yo soy un hijo de Dios. Y yo nací para darle gloria, para alabarlo. Y lo he hecho cuando estaba en el mundo. ¿Por qué no lo puedo hacer ahorita? Lo he hecho cuando estaba en el peor momento de mi vida. No tenía que comer, no tenía dónde dormir. ¿Y por qué no lo voy a hacer ahora? Y mucho más que me dio el honor de poder dirigir o ser de bendición o servir a una iglesia tan bella, hermosa como ustedes. Preciosos. Dense un aplauso a todos ustedes. Bellos. Aunque no lo creas, yo estoy enamorado de ustedes. Amo lo que hago. Amo, me encanta. Y le doy gracias a Dios por haberme puesto a mí y a mi esposa a cargo de una iglesia tan preciosa, tan firme. Entonces, la verdadera identidad de la iglesia es es el nombre de la serie que se está siguiendo, pero el tema de hoy es el diseño correcto de la iglesia en Cristo. Por las últimas dos clases hemos estado hablando acerca primero de la identidad del creyente. ¿Por qué? No te puedo hablar de la identidad de la iglesia. La iglesia no es un templo, la iglesia somos nosotros, es un grupo de personas, una comunidad cristiana, somos el cuerpo de Cristo. No te puedo hablar de la identidad grupal si primero no sabes tu identidad personal. Entonces hemos estado hablando los últimos dos clases con mucha palabra. Te aconsejo de que vayas al internet, a YouTube o al YouTube o al Facebook y nos busques y veas las dos últimas clases para que esta la puedas agarrar también. Y el día de hoy ya te voy a empezar a enseñar acerca de la identidad de la iglesia como grupo. Y es el diseño, di conmigo diseño. El diseño correcto de la iglesia en Cristo, porque hay diseños correctos y hay diseños incorrectos. Nosotros formamos un diseño. Tú fuiste diseñado para algo específico, pero tú estás caminando en un diseño incorrecto. Y eso pasa todo el tiempo. No voy a mencionar ciertos puntos, pero ya que el Espíritu Santo te revele. Algunos caminan en rojo cuando nacieron para ser blancos. O sea, son diseños. Entonces, no te sientas mal. Es normal porque estamos expuestos a tanta información. Lo menos que hacemos en el día es abrir la Biblia, lo menos que hacemos en el día es meternos en su presencia, lo menos que hacemos en el día es orar. Estamos expuestos a tanta información en la calle, en tu casa, en el trabajo, con los amigos, con tu esposo, con todos, y eso afecta a tu identidad y puede distorsionar el diseño por el cual tú fuiste creado. ¿Ok? Entonces, para esto primero vamos a entender lo que es la palabra diseño. La palabra diseño proviene del latín designare, que significa marcar o señalar.
En el contexto bíblico, el diseño se refiere al acto de Dios de dar forma, ordenar y planificar todas las cosas según su voluntad. Ojo aquí, en el contexto bíblico, estamos hablando del contexto bíblico, eso significa que es el acto de Dios de dar forma, ordenar y planificar algo o alguien de acuerdo a su voluntad. Desde el principio de la creación vemos que Dios es un diseñador supremo, que Él crea todo de manera intencional y con propósito. Dios no comete errores. Dios no crea nada sin un propósito. Todo lo que hace Dios lo crea con un propósito y lo hace basado en un diseño específico. No entendemos eso. Por eso que la primera distorsión de identidad del creyente es que no sabe para qué fue creado. No sabe su propósito. Entonces tenemos que entender que Dios no comete errores. Desde el principio Él creó los cielos y la tierra. Desde el principio sacó la oscuridad, trajo la luz. Donde había sequía trajo agua. Donde no había nada puso plantas. Donde no había animales puso vida. Entonces Dios creó todo. Si han leído esa parte de la Biblia, ¿correcto? Entonces, Dios creó todo y no lo hizo por hacer. Lo hizo con un diseño y con un propósito. Luego, de la misma manera, Dios diseñó al hombre. Génesis dice que Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Es algo que tienes que entender, porque si tú no entiendes eso, vas a ser un simple cristianito, sin efectividad. Tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de ti hay realeza, dentro de ti hay divinidad, dentro de ti hay gloria. Dentro de ti hay una esencia divina que viene de parte de Dios. En tu ADN espiritual, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Si yo no me creería eso, no podría haber enfrentado muchos conflictos o problemas en mi vida ocasionados por mis decisiones o por circunstancias de la vida. De cualquier forma, la manera como tú te veas es como te va a ver el mundo. Ya ponme tiempo, hija, para no quitarles mucho. Entonces, luego Dios diseñó al hombre, a la mujer, los hizo a su imagen y semejanza. Y luego Dios agarró y diseñó la salvación. Dios diseñó la salvación y desde antemano ya Él había predestinado. Ojo aquí, predestinar no es decidir algo, no. En su inmensa sabiduría, Él pudo ver el destino. Él predestinó lo que iba a pasar. Él vio que cuando creó a Adán y Eva lo que iban a hacer, Él vio que iban a fracasar, vio que iban a cometer errores. Entonces dijo: voy a predestinarlos, voy a mandar a mi hijo Jesús, porque Jesús estaba desde el principio. Y Jesús, desde el principio, Dios ya sabía que Él tenía que morir en la cruz por tus delitos y pecados, para darte una nueva naturaleza, para darte una nueva identidad y para demostrarte tu valor, cuánto vales para Él. Ojo aquí, Cristo no te da valor, Él demuestra cuánto tú vales para el Padre. Porque nada pudo haber pagado por nuestros delitos y pecados, solo la sangre preciosa de Cristo. Cuando tú te creas eso, a los jóvenes, cuando se crean eso, tu self-esteem jamás va a estar por abajo. Cuando te hablen en la escuela algo malo, cuando te digan fea, feo, tonto, lo que sea, tú dices: hey, wait a minute. Hay realeza dentro de mí. El Hijo de Dios murió por mí. Eso es lo que valgo para Él. Tus palabras no me importan. Todo depende en la vida de lo que tú creas, de tus convicciones. Entonces Dios creó todo eso y eso se llama diseño. Ahora, Dios diseñó este mundo, diseñó la iglesia para algo específico, te diseñó a ti para algo específico. Entonces vamos a aprender el diseño divino de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, el diseño en el plan de la salvación, no solo Dios creó lo físico, no solo Dios creó los animales, no solo Dios creó al hombre, sino también fue un diseño para la salvación. Efesios capítulo 1, verso 11 dice que fuimos predestinados según el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Nuevamente, este texto te dice que Dios no hace nada por casualidad. Todo tiene un propósito. Hay un diseño divino y propósito en nuestras vidas.
quiero que entiendas esto, memorízate esto. Hay un diseño y un propósito divino para tu vida. Si no, vamos a leer lo que dice Jeremías. Jeremías dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Dios para tu vida, para la mía, para darte un futuro y una esperanza. ¿Quién lo cree de acá? La verdad, ¿quién cree que Dios tiene para tu vida planes de bien y no de mal? Qué bueno. Entonces, ¿por qué oras de la manera que oras? Entonces, ¿por qué dudas? Entonces, ¿por qué te asustas? No es malo asustarse, ¿no? Mantenerte en ese temor es malo, porque Dios no te dio un espíritu de temor, te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. El mantenerte en algo que no es bueno para ti, ahí está el problema. Entonces, si tú sabes que Dios, su propósito, sus planes son buenos para tu vida, en el momento de calamidad, en el momento de circunstancias negativas, don't worry, relax. Tienes que tranquilizarte, no preocuparte por nada, ¿ok? Entonces, esto que te estoy diciendo es la base para lo que te voy a enseñar, y es muy importante porque de ahí parte tu diseño, que tú entiendas como iglesia para qué fuiste creado. Ahora, que ya sabemos lo que significa la palabra diseño, según la Biblia, vamos a pasar a analizar cuál es el diseño de Dios para la iglesia, ¿ok? Recordemos que si hablamos de diseño, como hemos leído hace un rato, estamos hablando de marcar, señalar, dar forma, ordenar, planificar. Algo que es según su voluntad. Todo lo que vamos a hablar acerca de la identidad de la iglesia es voluntad de Dios, no es mía. No es mía. Lo que te voy a enseñar ahora es, no quiero confundirte, pero hice un estudio de lo que es el diseño de la iglesia según Jesucristo. Porque si tú haces un estudio del diseño de la iglesia según los apóstoles, es totalmente diferente. Entonces no te quiero confundir, vamos a llegar ahí para otras clases, pero primero vamos a ver qué es lo que piensa, cómo diseñó el Rey de Reyes a su iglesia, ¿ok? Ahora sí, empezamos el tema. La iglesia como cuerpo de Cristo no fue diseñada para ser una simple organización religiosa. Fue diseñada para ser un organismo vivo que afecta positivamente la sociedad, reflejando el carácter de Jesús. Mis amados, mucha gente piensa de que la iglesia es el templo, de que la iglesia es el building de acá. No. No, la iglesia eres tú. La iglesia es un grupo de personas. La iglesia tampoco no es una organización religiosa, un grupo religioso, no. La iglesia no es Rocafuerte, Agua Viva, la iglesia no es Shekinah, no. La iglesia somos todos nosotros. Que haya denominaciones y que algunas personas, mil disculpas, algunos pastores o algo lo han distorsionado a su humanidad, es totalmente diferente. Pero la iglesia es una. Y el que te puede explicar quién es la iglesia es Jesús de Nazaret. Entonces, la iglesia no es el templo, que parta de esto. Porque si Jesús hubiese querido llamar a la iglesia a un edificio, la Biblia diría que Él murió comprando terrenos, que tenía terrenos. Jamás compró un terreno, porque en su idea nunca fue formar la iglesia de concreto. Él sabía que la iglesia somos todos nosotros, porque Él sabía que el templo del Espíritu Santo iba a depositarse en ti. Tú eres el templo de su Santo Espíritu. Él vive en nosotros, por eso que somos la iglesia. ¿Ok? Entonces, según la iglesia, ¿qué es la iglesia según Jesús? Número 1, es una asamblea de creyentes. La palabra traducida como iglesia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega eclesia, que significa asamblea. Di conmigo, asamblea. Esta palabra se usaba en el contexto secular griego para referirse a una asamblea de ciudadanos llamados fuera de sus hogares para algún propósito público. En el contexto cristiano refiere a aquellos llamados por Cristo.
Entonces, número uno, tenemos que entender, somos una asamblea, somos un grupo de personas que hemos sido unificados por la muerte y el sacrificio de Cristo. Hemos entendido que la semana pasada, que en Cristo lo somos todo. Cristo vive en nosotros, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. El mismo Jesús, cuando le preguntaban, muéstranos a tu Padre, Él le decía a sus apóstoles, creo que le dijo a Felipe, ¿cómo tanto tiempo conmigo y todavía no has visto al Padre? Si el que me ve a mí, ve al Padre, porque ellos estaban unificados. Y eso es lo que pasa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unificados. De la misma manera, a ti no te pueden sacar fuera de la ecuación. Estamos unificados con ellos y por eso que todos formamos un solo cuerpo. Tenemos que entender eso. Es muy importante porque mira, mi mano derecha no le pega a mi mano izquierda. Mi mano derecha no le corta un dedo a la mano izquierda. Las dos trabajan juntas para un propósito de acuerdo a mi voluntad, a lo que yo deseo. Yo soy la cabeza, yo le digo qué hacer a mis manos. De la misma manera, la iglesia como cuerpo tiene que ser dirigida por la cabeza que es Cristo. Y estos temas yo los explico porque se está viviendo en la iglesia una desunión total. Somos una asamblea de personas pero en conflicto. Una asamblea de personas criticándose el uno al otro. Una asamblea de personas sembrando cizaña. Eso es peligroso. Anda a la Biblia y pregunta, averigua qué es lo que pasa con la cizaña. Es muy peligroso. Entonces estos temas no son para condenar. Estos temas son para edificarnos y poder exhortarnos con la palabra y ver los errores que estamos cometiendo. Somos humanos. Somos producto de lo que hemos aprendido, somos producto de papá y mamá, eres producto de tu juventud, eres producto de tu barrio, eres producto de donde has venido. Pero te tengo una noticia, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces, el peor error de un cristiano es venir a Cristo y seguir caminando como una vieja criatura. Quiero alcanzar al Señor, pero sigo con mi carácter. Quiero alcanzar al Señor, pero sigo chismoso. Quiero alcanzar al Señor, sigo celoso, sigo criticando, sigo desconfiado. No funciona. Estás caminando en un diseño equivocado. Y tú me puedes decir, pastor, pero así soy. Es mi naturaleza. Yo te agarro a cachetadas. No, mentira. No es tu naturaleza. No se te ha revelado, tu naturaleza está en Cristo. Lo que pasa es que tú te estás dejando dominar por tu antigua persona, por tu antigua manera de vivir. Te aconseja y te dice cómo tienes que actuar. Está en tu subconsciente. Tampoco tenemos que espiritualizar todo. Porque mira, el peor error de la iglesia es que todo lo quiere espiritualizar. Muchos pastores se enojan cuando yo hablo de esto, pero es la verdad. Una persona que vive 20 años pecando, que vive 20 años en pornografía, que vive 20 años en drogadicción, que vive 20 años mintiendo, adulterando, lo que sea, lo traes a la iglesia, lo metes al discipulado y lo agarras a bibliazos, que se memorice la Biblia, le pones una corbata, un saco, unos zapatos bien brillosos y es un buen cristiano caminando por la calle. Ya soy santo, soy de la iglesia Rocafuerte. No. La doctrina regula la conducta, pero los principios y los valores transforman el carácter. Entonces es importante que en la iglesia se hable de estos puntos para que tu carácter sea transformado. Porque si solo te doy Biblia y te agarro a bibliazos, te puedo regular tu conducta, pero afuera en tu intimidad sigue siendo el mismo. Pero cuando te presento al Dios de la gloria, más leyes y principios, el Espíritu Santo puede trabajar en ti para que esa transformación se dé con más rapidez. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, a veces queremos orar por una persona y que se le vaya 20 años de pornografía. No, toma tiempo, pasa tiempo. Primero, ámalo. Luego, instrúyelo. ¿Cómo? Valores, principios de acuerdo a la palabra. Cuando ya estás viendo que está mejorando eso, ponle la Biblia, ponle cosas, ya está transformando su carácter y ya esa conducta no va a ser regulada. Cuando digo regular es que tú acá puedes ser una persona y afuera otra. Ya su conducta comienza a cambiar porque ya hay convicción de lo que se está haciendo.
Pero mientras no hagamos eso, la iglesia va a seguir careciendo de ese carácter y vamos a caminar en un diseño totalmente equivocado. Por eso que mucha gente en la iglesia, como dije hace un rato, se critican. Ven al hermano o a la hermana y en vez de levantarlo le meten leña. ¿Por qué no nos acercamos y le preguntamos, ¿todo está bien? O veo que tuviste este comportamiento, dime, ¿te puedo ayudar en algo? Creo que esto no es correcto. O sea, edificarnos mutuamente. Somos una asamblea de creyentes, somos un cuerpo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y demostrar en nuestras acciones el carácter de Cristo, no tu carácter. Entonces es muy importante eso. ¿Sí? ¿Los estoy aburriendo? Porque a veces en las iglesias quieren que les den una palabrita de que ya, dame el secreto para ser prosperado, dame el secreto para recibir mi milagro, dame. No. Jesús criticó a los que buscaban milagros. Cuando tú comiences a actuar en la naturaleza correcta, escúchame lo que te voy a decir, y cuando tu carácter cambie y tus convicciones se fortalezcan, tú no tienes que provocar nada. Tú solo vas a demandar y recibir. Ojalá que la hayas agarrado. Ojalá que la hayas agarrado. Pero bueno. Entonces, número 1 dijimos, la iglesia, según Jesús, es una asamblea de creyentes. Número 2, la iglesia es fundada sobre Cristo. Muy importante. En Mateo 16, 18, Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá hay un debate muy grande porque la gente pues a veces no entiende esto. Pero Jesús no edificó su iglesia sobre Pedro. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo sé, el catolicismo, porque yo he sido católico hueso colorado, bien fuerte, te enseña que la iglesia se edificó sobre Pedro, por eso que está el Papa y lo edifican como sobre un hombre. No, la iglesia no se edificó sobre Pedro. Tienes que leer muy bien el contexto de esto. Cuando Jesús pregunta, ¿quiénes creen que soy yo? Muchos dijeron, tú eres Elías, tú eres el profeta, tú eres tal, tú eres y Pedro dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, wow, eso no te lo reveló carne y sangre, eso te lo reveló mi Padre. Y dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia, o sea, nosotros, es edificada sobre la revelación de quién es Cristo. Hay muchos cristianos que tienen 30 años y han edificado su fe no sobre Cristo, sino sobre otras cosas. Y por eso que no ven resultados positivos. No puedes tener una vida en abundancia en diferentes áreas, en todas las áreas, si sacas de la ecuación a Cristo. No puedes. Es imposible. Es ilógico. Si lo haces, vas a envejecer en la iglesia como cristiano, vas a estar ocupado, pero sin ser efectivo. Y vas a morir con canas siendo un bebé espiritual. Porque las canas y las arrugas en la iglesia no nos dicen el nivel de madurez o revelación que tenemos. Para nada. Puedes tener 30 años en la iglesia y ser un bebé espiritual. Es importante que entendamos estos fundamentos. Entonces la iglesia fue edificada sobre la revelación de Cristo. O sea, sobre Cristo. Mira, yo construyo casas. Cuando algo se edifica sobre un fundamento, sobre algo, el fundamento es lo que detiene todo. La base de abajo es lo que detiene todo. La fundación es lo que define que la casa se mueva o no, o se caiga. Entonces, tu vida en Cristo, tu vida en la fe, tu creencia no puede ser edificada sobre cualquier otra cosa si no lo haces sobre Cristo. Entonces, tú como iglesia tienes que creer lo que Cristo dice. Tienes que hacer lo que Cristo dice. Tienes que obedecer lo que Cristo dice. Ahí estás edificando correctamente. Y Él dice, el que edifica de esa manera, vendrán vientos, tempestades, todo, pero tu casa no va a caer.
que estás edificando sobre la palabra, sobre Cristo. Él es la palabra, el fundamento correcto. Te lo digo para que te preguntes sobre qué has edificado tu fe. Muchos le edifican sobre mí. Te voy a decepcionar. Edifícala sobre Cristo. No le edifiques sobre Rocafuerte. Edifícala sobre Cristo. Edifica tu fe sobre la revelación de quién es Cristo. Entonces, si tú tienes la revelación, Él es el Cristo, el Mesías, el que me salva, el que me redime, el Hijo del Dios viviente. Él es el enviado. Entonces tú tienes que someterte a Él. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Ayer tuvimos una clase de matrimonios. Y hay una frase en la Biblia donde se dice a la mujer: sométete al marido, sométete al hombre. Y el hombre, bien orgulloso, dice: sométete, vieja, tienes que hacer esto, tienes que hacer. Hoy día no vamos a la iglesia. La palabra dice que te sometas, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a hacer una cosa, vamos a salir. Mira, mujeres, y con respeto a los varones, ninguna mujer que confía en Cristo, ninguna mujer realmente que es discípula del Señor, puede someterse a un hombre que no tiene como cabeza a Cristo. No puedes, no lo puedes. ¿Por qué? Porque luego de ese texto bíblico dice: y ustedes varones, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, porque Él es cabeza de ustedes como Cristo es cabeza de ellos, de la iglesia. Entonces, el varón que no tiene como cabeza a Cristo no califica para que su esposa se someta. I'm sorry. Por eso que yo estoy orgulloso que en esta iglesia no hay puras mujeres, perdónenme. Yo vengo de un ministerio donde habían puras mujeres. De verdad. Puras mujeres. Y el hombre era el chacho. Chacho no. Las mujeres estaban ahí sentadas, eran todo el liderazgo. Y el hombre el que estaba en la cocina haciendo algo ahí. De verdad, no estoy hablando mal, estoy ilustrando un punto. Porque jamás voy a renegar de dónde salí. Al contrario, doy gracias a Dios que cada paso en cada sitio donde me puso fue para aprender algo. ¿Sí? Pero estoy orgulloso que aquí la presencia del varón prevalece. Hay varones de reino. Hay gente que hace de Cristo su cabeza. Eso es bueno. Entonces, tenemos que construir, edificar nuestra identidad como iglesia sobre la revelación de quién es Cristo. ¿Ok? Número 3, un cuerpo unido en amor. La iglesia a diseño de Cristo tiene que ser un cuerpo unido en amor. Uno de los mandamientos más importantes que Jesús nos dejó a sus discípulos fue amarse los unos a los otros. Y eso lo vemos en Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Es Jesús hablando diciendo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras amor por los demás con los otros. Mira, tú no eres discípulo porque diezmas. Tú no eres discípulo porque ofrendas. Tú no eres discípulo porque vienes a servir todo el día en la iglesia. Perdón que te diga esto. Tú eres discípulo cuando dejas que Cristo te domine, construyes tu fe sobre el fundamento que es Él y comienzas a amar a tu prójimo. Tu boca tiene que ser con amor, tus palabras, tus acciones con amor, tus reacciones con amor. Y amor simplemente es no hacer daño. Entonces, ahí muchos están fallando. No eres discípulo de Cristo hasta que no comiences a caminar en su amor. Él está diciendo, es un texto muy radical, porque está diciendo: allí conocerán que son mis discípulos. No sacó otro. No dijo porque tú eres el que más da dinero a la iglesia. No, esta obra la respalda el Señor con mucha humildad. ¿Sí? No porque yo limpio los baños, yo estoy ahí, yo soy ujier, yo vengo, yo ayudo al pastor. No, agradezco, amo eso todo. Pero esta obra no es del pastor. Dios va a poner a la gente.
No, 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 yo soy discípulo porque yo toco la batería, porque yo estoy acá. No, 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 no. Porque hoy día estás tocando y mañana estás tocando puertas. Esta obra es de Dios. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces Dios la respalda. La manera como tú demuestras que eres discípulo de Él, porque no te preocupes tanto en ser discípulo mío. Yo te amo y te honro si tú me respetas, excelente. Pero tú tienes que preocuparte en ser discípulo de Jesús. Y eso es por medio de tu forma de amar, respetar a la gente, ser misericordioso, estar ahí para apoyar, dar una palabra de fe, levantar al que se cae. Si alguien está haciendo un error, no critiques, corrígelo con amor. Si es que no cambia, trae a otra persona como dice la Biblia o preséntaselo al pastor, pero es edificarse unos al otro. No actuamos en amor cuando estamos así. ¿Te diste cuenta la hermanita? ¿Te diste cuenta la hermanita? Mira, ¿te diste cuenta su hijo? ¿Te diste cuenta su hija? Mira, ay, mira, mira su pantalón, mira cómo hace, mira, ay, papá. Cualquier parecido es pura revelación, por si acaso. ¿Ok? Un amor mutuo entre los creyentes debería ser una marca distintiva de la iglesia. Yo me encanta que mucha gente se pone su camiseta Rocafuerte, Staff, DFW. Está bonito, lindo. Pero mejor que cuando la gente te mira, se vea amor. En tus acciones que se vea el amor. Eso es lo que sería ser una marca distintiva. Un creyente que no camina en amor. Ay, ¿te puedo decir esto o no? ¿No te ofendes? ¿Seguro? Te voy a preguntar por segunda vez. ¿Seguro? Ok. Un creyente que no camina en amor es un Judas persiguiendo a Jesús, tratando de seguir a Jesús. Un creyente que no camina en amor es un Judas tratando de siguiendo a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque en cualquier momento lo vas a traicionar. Por eso que para Jesús, para Dios, el hecho que nosotros amemos de la manera como Él quiere, no como nosotros, porque tu amor es condicional. Tu amor, si el hermanito no llena los requisitos, no califica para tu amor. Eso no es amor. El amor, de acuerdo a 1 Corintios 4:13 o 13:4. Allí se da el verdadero amor. El amor todo lo soporta, todo lo puede. No es jactancioso, no es mentiroso, no es fanfarrón, no es egoísta, no es chismoso. Nunca pierde la fe, nunca pierde la esperanza. No lleva un recuento de las ofensas que te han hecho. Ese es el diseño de Dios. Pastor, pero es difícil amar de esa manera. Sí, pero anda Romanos 5:5, dice que Dios puso su amor en tu corazón cuando te selló con el Espíritu. Entonces no tienes excusa. El problema es que no quieres amar a tu prójimo es porque no quieres dejarte dominar o gobernar por el Señor. Porque si tú quisieras amar a tu prójimo, dirías, Señor, ¿sabes qué? Estoy acá, no me cae esta fulana, no me cae este tipo, pero tú me has dicho que lo ame. Yo creo que tu amor está en mi corazón, que tu Espíritu Santo me ayude a sacar ese amor. Ayúdame a amar, ayúdame a perdonar. Estás involucrando al Señor. Pero lo primero que haces en oración, Señor, tú sabes que yo te sirvo eso. Bueno, sácala esta víbora, sácalo este tipo. Estás equivocado, está más perdido que huevo en ceviche. No es así, no es así. No sé por qué me fui por ahí, pero bueno. Un creyente que no camina en amor es un Judas siguiendo a Jesús. Levanta la mano los Judas. Están atentos, están atentos. Un aplauso para ustedes, un aplauso para ustedes. Están atentos. Número 4. Una entidad, ¿qué es la iglesia a diseño de Jesús? Una entidad con autoridad espiritual. Ponga atención. Una entidad con autoridad espiritual. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 16. Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Escúchame. Ahí sí fue personalizado. Y a ti, eso pasa exactamente después de que él tuvo la revelación de quién fue Jesús. Le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta revelación. Y ahora le dice, ¿qué pasa cuando tú tienes la revelación? ¿Qué pasa cuando tú edificas tu fe,
tu creencia, tu vida cristiana sobre la revelación de quién es Cristo. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mira, la iglesia tiene una autoridad espiritual que ha sido ganada por Cristo y delegada por Él mismo para ti. Esa es parte de tu identidad como iglesia. Si tú entiendes eso, tu acción, tu actitud, tu comportar en la calle ante una situación va a ser más efectiva y poderosa. Porque tú vas a poder orar por la gente, poner tus manos sobre el enfermo y no llamar al pastor para que lo haga todo el tiempo. No, también llámame, no hay problema, ¿no? Pero esa es tu identidad, tú estás capacitado, tú tienes autoridad para atar, para desatar. Y te digo una cosa, tampoco vas a caer, lo ato, lo recelo, lo reprendo. No, no, Dios siempre hace las cosas antes. Cuando tú atas algo, ya fue atado en el cielo. Cuando tú desatas algo, ya fue desatado en el cielo. Porque tú has sido bendecido con toda clase de bendición espiritual. Solo está esperando Él que lo declares, que lo abres, que lo creas con convicción. Entonces, esa es parte de la identidad de la iglesia. Él te dio las llaves. Tú tienes autoridad, pero quiero que entiendas esto. ¿Qué cosa es autoridad espiritual? Ya he dicho, autoridad, primero tienes que saber que es poder delegado. Tú no puedes tener autoridad si alguien mayor que tú te da un poder. El presidente es presidente, tiene una autoridad porque el pueblo le dio ese poder, el pueblo lo eligió. Tú tienes un cargo en tu trabajo porque alguien de mayor autoridad que tú te eligió y te puso a cargo de esa área. Entonces, autoridad es un poder que se te delegó. El policía va a la calle, levanta las manos, se pone el uniforme y la gente para, los carros paran. ¿Por qué? Porque reconocen el uniforme y dicen, no, él es policía. Está usando el poder que le dio el gobierno y muestra su autoridad. ¿Correcto? Si se saca el uniforme y para la mano, lo atropellan. Hay cristianos así, cristianos que alzan la mano, quieren hacer algo, quieren orar, quieren decir algo y no están caminando bajo la autoridad correcta porque no la saben. Entonces es importante que entiendas eso. Tú tienes autoridad, pero escúchame, la autoridad espiritual, ¿qué cosa es? Es caminar en lo sobrenatural. La autoridad espiritual no se te fue para que seas un super pastor, para que seas un super apóstol, para que seas un super profeta. La autoridad espiritual no se dio para que pongas la mano y te empujan, otros jame, jame, ja, y le hacen así. Y algunos, hay pastores que hasta allá lo van a patear para que se caigan. No, la autoridad espiritual, es que, perdón. La autoridad espiritual es para caminar en lo sobrenatural. La autoridad espiritual se te dio para que Dios pueda fluir por medio de ti. Si tú no sabes que tienes autoridad espiritual, es difícil para Él que haga un milagro. Los milagros lo hace Él, el poder es de Él, la sanidad es de Él. Tú eres un canal de bendición. Pero si tú no sabes que tienes esa autoridad, ¿cómo pones la mano sobre los enfermos? ¿Cómo sueltas una palabra con autoridad? ¿Cómo profetizas? Si el diablo está tratando de lastimar a tus hijos o cualquier circunstancia, ¿cómo puedes, con qué autoridad vas a hablar si no sabes que la tienes? ¿Cómo puede fluir Dios? El otro día mi hija chiquita, les comenté la semana pasada que tuvo un caso donde se asustó mucho. Ella, que nunca se asusta, comenzó a temblar y rápidamente dijo, no, acá se le abre una puerta a un espíritu en el nombre de Jesús. Te echo fuera todo espíritu de miedo y temor, te largas, tú no tocas a mi hija. ¿Por qué? No lo hice como Miguel Bravo, porque como Miguel Bravo me destroza ese desgraciado. Pero como hijo de Dios, como templo del Espíritu Santo y cargando al Dios que vive, con la autoridad que Él me dio, sí lo puedo hacer. Entonces no soy yo, es Él. Es importante que tú como iglesia, como cuerpo de Cristo, sepas y entiendas eso. Tú eres la medicina para tu vida cuando las farmacias están cerradas. Es importante. Autoridad espiritual es caminar en lo sobrenatural. Todo lo que Dios quiere hacer por medio de su iglesia es sobrenatural. Pero tienes que entenderlo, a veces la iglesia no lo entiende. Creemos, te dicen, oye, ¿tú crees que Dios creó los cielos y la tierra? Oh sí, Él creó los cielos y la tierra. ¿Tú crees que puede desaparecer ese tumor? Ay, si es tu voluntad, Dios, puede ser, no sé, es que es muy grande el cáncer. No has comprendido. Te sometes a creer cosas, pero no te sometes a creer lo que
la autoridad que Dios te dio puede hacer. Entonces, tú has sido creado para caminar en lo sobrenatural. Esto es lo natural. Hay leyes naturales. Tú estás capacitado para caminar en lo sobrenatural. Espero que me estés entendiendo. Lo sobrenatural, ¿qué cosas son? Son milagros y maravillas y prodigios. Simple como eso. Entonces, lo natural, la ley de lo natural dice que el cáncer te va a matar. Pero lo sobrenatural dice que por sus heridas he sido sanado. Lo natural dice que una mala economía te va a destrozar la economía, los intereses. Pero lo sobrenatural te dice que yo te prospero en todo. Yo soy tu proveedor. Entonces, si tú no sabes eso, nunca vas a caminar en lo sobrenatural. Vas a caminar como un cristianito más, con tu Biblia, gloria, gloria, aleluya. Y tratando a veces de comprar todo con dinero. No es así. Hay poder y autoridad en tu vida, pero tú tienes que saber tu identidad. Escúchame, ¿te puedo decir algo sin que te ofendas? Una iglesia que no camina en lo sobrenatural es una iglesia ilegal aquí en la tierra. En el diseño divino, si a diseño de Cristo nos creó para ser una iglesia sobrenatural, tenemos que caminar en esa sobrenaturalidad. O sea, preocúpate si no estás experimentando la mano de Dios en tu vida. Preocúpate si no estás experimentando milagros. Preocúpate si no estás experimentando el favor de Dios en tu vida. Preocúpate. Algo está pasando. No estás caminando en eso sobrenatural. A mí me encanta cuando algo sobrenatural pasa en mi vida. Me encanta cuando veo la mano de Dios en el negocio, en las finanzas, en la salud de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Me encanta, me encanta. ¿Es fácil? No, porque demanda que tú confíes al 100%. Demanda que te entregues, que tengas paciencia y que comiences a declarar lo opuesto a las circunstancias. Comiences a hablar lo opuesto a lo que dice la enfermedad, la economía, y comiences a hablar lo que Dios habla de tu vida. Ahí se manifiesta lo sobrenatural. Entonces, Dios no aprueba una iglesia que no camine en lo sobrenatural. Y si tú eres la iglesia, el cuerpo de Cristo, Dios no aprueba que tú vivas sin milagros. Dios no aprueba que tú vivas sin ver su favor, su mano. Porque si no lo haces, escúchame, es señal de que no estás activando esa autoridad. Es señal de que no estás caminando en ese favor. Estás quieto, estás tranquilo. Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Estoy siendo muy duro? Voy a ser más duro porque quiero que entiendan. A los nuevos no se asusten, por favor. ¿Ah? Entonces, una iglesia que no camina en lo sobrenatural es una iglesia ilegal en la tierra. Número 5, iglesia a diseño de Jesús. Una iglesia está comisionada para evangelizar. Tú no fuiste creado para estar quieto aquí. No, no, no. Todos hemos sido llamados a evangelizar. Todos, de alguna u otra manera. Mateo 28, capítulo 19 y 20, dice, y aquí habla de la gran comisión. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Escúchame bien, eso no es solo para un apóstol, para un profeta. Y es más, hay algunos que todavía piensan que la unción apostólica no existe, que la unción profética, eso vamos a ir más adelante. Más adelante. Y todo lo que te voy a decir, te lo voy a decir con la palabra. Pero necesito que seas humilde en recibir y no seas arrogante ni orgulloso. Y si no me crees, anda a la palabra, pues, y pregúntale al Espíritu Santo. Porque nunca creas todo lo que yo te digo. Nunca. Haz tu trabajo y vete a tu casa a estudiar las Escrituras. ¿Sí? Pero el Señor nos ha llamado a nosotros poder evangelizar, llevar la palabra. Somos un canal de su paternidad. Somos un canal de Él, de su palabra. No tienes que simplemente pertenecer al grupo de evangelización. No, tú en tu casa predicas con tus hechos, predicas con tu amor. Tú en tu trabajo predicas, evangelizas con tu amor, con tu actitud, en tu escuela, en tu negocio, en todos lados. ¿Por qué? Porque tú portas adentro tuyo al Dios de la gloria. Porque tú eres la esperanza de gloria para alguien más. Entonces, si no piensas en eso, eres un cristiano inactivo. Si tú tienes un negocio y tienes 10 trabajadores, de los cuales 8 están trabajando y 2 se la pasan en el teléfono todo el día y no cumplen sus 8 horas, ¿qué es lo que haces tú si no te está produciendo? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué piensas de ellos? ¿Que están siendo productivos? La parábola de los talentos no habla de dinero, habla de gente que tiene dones y talentos que Dios le dio. Cada uno de ustedes tiene un don y un talento que Dios le dio. Y si no lo estás usando a favor del reino, para la extensión de su gobierno y la predicación de su evangelio, para atraer gente a Él,
porque no puedes ser tan egoísta. Ya tú qué bueno, estás acá en la iglesia, pero tienes familiares que están perdidos afuera. Y qué lindo, ya tú estás acá, Dios trabajó en tu vida, pero tienes amigos, tienes gente que está perdiéndose. No, Dios no trabaja así. Tú eres un canal de su presencia y Dios te da talentos para que tú lo pongas a trabajar. En la parábola de los talentos, el que agarró el talento y lo escondió porque pensó que era muy poco, se lo quitó, se lo dio a otro y a este lo quemó. Así piensa Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Tú crees que necesitas ser pastor para predicar? No, papá. Porque antes de estar acá, mi esposa y yo hemos hecho otras cosas en la calle, hemos servido con los talentos que Dios nos pone y hasta el día de hoy. El negocio que tenemos cuando construimos casas, no lo hacemos todo por dinero. Hay gente a quien le servimos. Muchas veces hasta perdiendo dinero. Bueno, no quiero decir esa palabra, con papá nunca pierdo, porque todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Es mi manera de pensar, es mi vocabulario. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con lo que Dios te ha dado? Con el talento que te ha dado. Lo estás poniendo a servicio, no solo de la iglesia, afuera en la calle, en la sociedad. ¿Qué estás haciendo? Medita en eso. ¿O estás buscando solo? Muchos agarran el talento solo para su conveniencia, para enriquecerse, para ti. Rompiste el diseño, ten cuidado porque a veces cuando sucede eso, el que te patrocina no es Dios, sino el diablo. Tienes que tener cuidado. No rompas el diseño divino por el cual fuiste creado. A los jóvenes que van a ir a la universidad, que van a ser profesionales, que van a ser empresarios, métanse eso a la cabeza. Ustedes cuando sirven, el favor de Dios viene. Cuando ponen ustedes sus servicios al servicio de Dios y siempre pensando en el diseño correcto de proclamar su evangelio, de glorificar su nombre, de utilizarlo en beneficio de otros, de la iglesia, ahí es cuando el favor de Dios cae de forma sobrenatural. Nunca les va a faltar alimento en la casa, nunca les va a faltar nada. Tienen que entender eso. Entonces, como diseño en la iglesia, nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. La iglesia tiene la responsabilidad de evangelizar y enseñar a otros sobre Jesús. Te digo algo sin que te ofendas. Si tú no estás ejerciendo esta responsabilidad en tu casa y en tu entorno, tú simplemente eres un oyente del evangelio, mas no un creyente. Porque si creyeras, empezarías en tu casa con tus hijos. Muchos padres quieren venir a recibir del Señor y no lo compartes con tus hijos. Pastor, es que no quiere. ¿Y quién paga los biles? ¿Quién paga? ¿Y te va a mandar? Muchos hijos son dominados por los padres. Perdonen, jóvenes, pero es la verdad. Si el papá paga, el papá, he's the ruler. Él es el que agarra, él puede. Ellos no saben todavía, no entienden, van a entender algún día. Va a ser amargo para ti al principio, pero después te van a agradecer. Siempre doy el ejemplo de Berito con Denise. Berito no la dejaba ir ni a un 15 años porque vio unas cosas feas y dijo no, la niña se enojaba todo. Ahora yo escucho cuando le dice gracias mami, gracias porque yo no entendía en ese momento, ahora entiendo. ¿Qué va a pasar? Tiene 21 años, ya se va a graduar de psicóloga. Hello. Y jóvenes pueden hacer eso. Todo está en tus decisiones. Tus padres te ayudan pero no deciden tu vida, tú decides tu vida. Entonces tenemos que entender ese principio. Número 6, la iglesia fue diseñada para reunirse y traer la presencia de Papá Dios. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Iglesia, entiende esto. Esta es parte de tu identidad. Mira lo que te está diciendo el Señor. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Qué te quiere decir? La iglesia no es cuando vienen 100, 200 personas. La iglesia comienza con 2 corazones que estén dispuestos a ponerlo a Él y entrar en su presencia. En su nombre, Él se manifiesta. La primera iglesia empieza el lugar. En tu casa la iglesia empieza contigo y tu esposo. Cuando agarras de la mano, lo agarras y oras, estás haciendo iglesia. En el nombre de Jesús, ahí se manifiesta. Mucha gente no hace iglesia en su casa. Son buenos cristianos viniendo aquí, pero en su casa son los peores padres. Perdóname que te diga, tus hijos me hablan pues. Tus hijos me cuentan. I'm sorry.
hacen los papás desorden en la casa y traen a los hijos al pastor para que el pastor lo arregle. Tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. Tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo en tu casa. La iglesia empieza en tu casa. Si la presencia de Dios no está en tu casa, si tú no atraes la presencia de Dios en tu casa, ¿por qué vienes solo acá a tratar de conseguirla? Eso empieza en tu casa. Te está diciendo que cuando dos personas se unen en oración, en su nombre, Él se presenta. Si supieras eso, poderoso. A este texto mi esposa y yo le hemos sacado, pero jugo. Lo hemos exprimido solo por el acuerdo. Solo por estar así, ¿de acuerdo? Tienes que entender. Y no porque seas perfecto, sino porque le crees a Dios. La iglesia es una comunidad de creyentes reunidos en el nombre de Jesús. Papá y mamá son responsables de atraer la presencia de Dios en la casa. No el pastor. Tú eres responsable. El pastor te ayuda, te sirve, pero tú eres responsable de traer la presencia a tu casa. Tú eres el responsable. A mí me encanta ver a mis hijas. Ahorita en la adoración la veo a mi hija Sofía así, a Michelle temblando. 7 años, 9 años. ¿Por qué? Porque son hijas de pastores. No, porque en mi casa yo puedo ser otra persona. Pero en mi casa saturo la casa con adoración, saturo con la presencia. Siempre estamos hablando, orando. Tú no comes sin orar. Tú no sales de la casa sin orar. Es una cultura que se ha creado. No es religiosidad. Es confiar en papá, vivir en papá. Yo tengo que atraer la presencia de Dios. Mi esposa y yo atraemos en la casa. Y eso es lo que tienen que hacer todos. Porque si no, vienes acá, tu hijo, tu hija te ve alzando las manos, llorando y el joven es así. ¿Y este loco? ¿Por qué? Porque se acuerda de ayer. I'm sorry. Ponga atención. Cuando hablamos de atraer la presencia de Dios, es esencial entender que Dios está, que Él está omnipresente, lo que significa que Él está presente en todas partes, pero al mismo tiempo. Él está presente en todos lados. ¿Ok? Ahora, tenemos que entender cuáles son los resultados o efectos de la manifestación de la presencia de Dios. ¿Me dan 5 minutos? ¿Sí o no? Ok. El que se quiera ir, adelante, puede hacerlo, no lo voy a retener. Pero es importante esto. Los resultados o efectos de la manifestación de la presencia de Dios pueden variar. Pero aquí te voy a dar algunos que comúnmente, de acuerdo a la Escritura, vas a experimentar. Los resultados y efectos de su presencia como identidad en iglesia. ¿Cuál es el resultado y efecto de su presencia? Número 1, convicción de pecado. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, las personas a menudo se sienten profundamente convencidas de sus pecados. Si no estamos teniendo convicción de pecados, es señal que falta presencia. Tú fuiste diseñado para estar en su presencia. Y por eso que la convicción de lo malo que se hace tiene que ser de forma natural cuando estamos en su presencia. Isaías lo entendió. Mira, Isaías capítulo 6, verso 5, en la Nueva Traducción Viviente, él dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. ¿Se dio cuenta? Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Isaías pudo ver su pecado cuando sus ojos vieron, cuando estuvo en la presencia del Señor. Por eso que es importante que tú, si tú sabes, nadie te va a mentir. No puedes engañarle a todo el mundo, a Dios no lo vas a engañar. Si tú sabes que hay algo equivocado, busca su presencia y deja que Él te dé convicción de aquello. ¿Cuál es el beneficio? Que su presencia es como un filtro. Cuando tú pasas por el filtro, toda la impureza queda ahí. Él carga con todo tu pecado. Él carga con toda tu impureza. Y tú sales limpio, purificado. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Por eso que es importante que busquemos su presencia, no solo para obtener cosas de Él, sino para que te dé convicción de lo equivocado que se está haciendo. Y así seas purificado. Número 2. Otra consecuencia de su presencia, otro efecto es la sanidad. Donde está la presencia de Dios, la sanidad se manifiesta.
Mateo 4:24. La vida de Jesús es un testimonio claro de esto, donde la presencia de Dios estaba, caía sanidad, se manifestaba sanidad. Mateo 4:24 dice: su fama se difundió por toda Siria, le traían a todos los que padecían de diversas enfermedades y los que sufrían graves dolores. También le traían a los atormentados por algún demonio, a los epilépticos, a los paralíticos, y él los sanaba. Escúchame bien, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú eres un portador de su sanidad. Tú eres un portador de eso sobrenatural que Él deposita en ti. Si tú no caminas en este diseño, simplemente, eres inservible para Dios. Si no caminamos en ese diseño, somos inservibles para Dios. Estuve en Perú y me dio ternura. Mi tía me hace orar por su hija que tiene un tumor en el seno y me dijo, impresionante, yo me había olvidado, impresionante, que hace como 15 años, antes yo ni pensaba ser pastor ni nada, nunca lo pensé, Dios me llamó. Pero en Colorado me tocó orar por alguien, por un familiar de ella, su yerno. Y me acuerdo que me dice ahora, hijo, por favor, ¿puedes orar por mi hija? Y hacer lo mismo, que pase lo mismo que pasó con Lalo. ¿Qué pasó? Que tenía un tumor en la cabeza como un mango, le habían hecho firmar algo que ya se moría. Oramos por él. Me puse de acuerdo con mi tía, el poder del acuerdo, me puse de acuerdo, aunque ella era católica, le dije simplemente Dios hace el milagro, sí. Nos pusimos de acuerdo, le puse la mano, quemaba como una olla a presión y el tumor se hizo de este tamaño. Nunca lo operaron, con pastillas lo aniquilaron. Y ella me dijo, me dio ternura que me dijo eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú sabes que la presencia de Dios está en ti, tú cargas la sanidad para otra persona. Tú cargas el milagro para otra persona. Y tienes que entender eso. Número 3, otra manifestación de su presencia es la paz. Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Escúchame bien. No te quiero ofender, pero según el texto, la paz de Dios. Una persona, un creyente, que siempre camina en escasez de paz, es una señal de que hay escasez de presencia de Dios. O sea, no tiene intimidad con Dios. ¿Quieres paz? Busca su presencia. Dice, antes de ese texto dice, no te preocupes por nada. Preséntale tus oraciones con ruego, oración y ruego. Dale gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. O sea, si tú eres de las personas que estás siempre intranquila, que no hay paz, te falta intimidad. Perdóname, es lo que la palabra dice. ¿Ok? Número 4, otra manifestación de su presencia, alegría. La presencia de Dios a menudo trae una alegría inmensa y eso está escrito en Salmos 16:11. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es imposible que si vives en la presencia de Dios estés triste. Es imposible. Siempre vas a estar alegre. No tienes que comer, vas a estar alegre. No tienes dónde vivir, vas a estar alegre. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en la escasez, en la abundancia, en la pobreza, en la riqueza. Es así. Es así. Tenemos que aprender eso. Su presencia nos trae alegría a nosotros. Número 5, otro beneficio de su presencia, revelación. Di conmigo revelación. Efesios 1:17. En la presencia de Dios las personas a menudo recibimos revelación de cosas que tú no puedes entender con tu mente humana. Efesios 1:17 dice, ruego a Dios, al Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que les dé espíritu, que les dé del Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que atiendan y lleguen a conocerlo mejor. La revelación tiene dos procesos. Número 1, debes de tener palabra en tu interior. No puedes buscar revelación si no tienes palabra en tu interior. Por eso vienes acá. Hay palabra, te estamos dando palabra, hay palabra. Número 2, debes buscar y permanecer en su presencia. ¿De qué vale que tengas palabra si no entras en su presencia? No te sirve de nada.
Entonces tienes que entrar a la presencia de Dios para que esa palabra que tienes dentro sea revelada. Y por medio de ese espíritu Él te da sabiduría para entender cosas. Hay revelación de lo que no entiendes. Te da revelación y puedes tomar decisiones en tu negocio, decisiones en tu matrimonio, decisiones en tu vida particular. Pero si no haces eso, esa revelación no va a manifestarse en tu vida. Muchos en la iglesia buscan su presencia, pero no su palabra. Lo que no saben es que Dios vive en su palabra. Escucha esto, Dios no está interesado en revelarte algo que tú no estás interesado a conocer. Cuando tú buscas su presencia, tú quieres revelación de su palabra, pero Él no te puede enseñar algo que tú no quieres conocer. Por eso que no te está respondiendo lo que le estás pidiendo. Empoderamiento. Aquellos que buscan a Dios experimentan su presencia a menudo. Hechos capítulo 2, 1, 4. Ya estoy terminando. Empoderamiento, di conmigo empoderamiento. Hechos 1:4 dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido a un estruendo, un trueno, un viento fuerte, impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba. ¿Te digo algo? Empoderamiento. Un creyente no puede actuar en empoderamiento si no estás lleno del Espíritu Santo. Y un creyente que no cree en la capacidad de otro de hablar en lenguas es un creyente que no crees en la capacidad del Espíritu Santo para empoderar. No sé qué te han enseñado, pero el texto respalda eso. Y yo sé que a las iglesias, el humanismo, por eso estamos enseñando el diseño de la iglesia. Porque yo he ido a predicar a iglesias, una vez me invitaron a una iglesia a predicar, en donde ni bien llegué, la gente estaba, Ramos, saca tu bazooka, quema la rama seca, echa cama, bla, 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 bla. Y hacen de la iglesia un show, hacen de la iglesia un chiste. Las lenguas no se te dieron para eso. Yo sé que muchas personas tienen un mal concepto, pero no niegues esa verdad a la palabra de Dios. Escucha bien esto. Ningún creyente puede ser empoderado sin la llenura del Espíritu Santo. No confundas bautizo con llenura. Bautizo es un evento que sucede una sola vez en tu vida. Llenura es algo que sucede constantemente. Tú tienes la responsabilidad de llenarte constantemente. Jesús le dijo a los discípulos, permanezcan en ese lugar el día de Pentecostés, quédense ahí. Y cayó el Espíritu Santo, fueron llenos. Tú eres bautizado cuando recibes a Jesús, es una experiencia única, pero la llenura es constante. Y eso sucede cuando te llenas de su presencia, te llenas, eres empoderado. Dios se encarga de bautizarte, pero tú te encargas de permanecer lleno de su presencia todo el día. ¿Quiénes de aquí están llenos de su presencia? Qué bueno. ¿Será verdad? Puntos importantes que resaltar. Hablar en lenguas es un don que el Espíritu Santo otorga. Ojo aquí, no sé por qué Dios me puso esto en la mañana, no lo entiendo, pero me lo puso. 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 11. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Es el apóstol Pablo hablando. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre todos nosotros, todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento y otro le da la fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro de hacer milagros, a otro de profetizar y a otro de poder reconocer cuando se habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. Al otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo eso lo hace un solo espíritu y Él dice lo que le da a cada ¿cuál? Si tú crees que el hablar en lenguas es algo que el hombre lo ha creado, estás equivocado, estás blasfemando contra el Espíritu. Yo le pido a Dios
que te revele. Porque una cosa es pecar, y Dios por un pecado no te manda al infierno, pero por blasfemar por el Espíritu, sí. Espero que estés entendiendo. Sí, se habla en otras lenguas, es un don de Dios. Ahora, el hecho que tú no hables no quiere decir que no seas lleno del Espíritu Santo, o que no hayas, o que no estés bautizado con el Espíritu Santo. No, sí, el hablar simplemente es una manifestación, no quiere decir nada. Pero es un don que el Espíritu Santo da. Si tú lo quieres, pídeselo. ¿Y para qué es ese don? Para edificarte tú mismo, dice la palabra. No es para hacer un show. Porque el apóstol Pablo mismo habla, no voy a leer porque si no nunca voy a terminar. Él dice, yo hablo más que todos ustedes. Yo hablo más que todos ustedes en lengua. Pero ¿para qué voy a hablar si viene una persona nueva y me escucha hablar? Se va a asustar. Tengo que hablar algo que sea bueno para tu consciente, algo que edifique. Mejor profetizo. Entonces él dice, en vez de pedirle, yo quisiera que todos hablen en lengua, dice, pero más quisiera que profetizaran, porque el profetizar edifica a la iglesia, edifica a la iglesia. Entonces Dios nos dio esos dones para edificar. ¿Qué pasa cuando tú hablas en lenguas? Tú te edificas a ti mismo. Tu espíritu comienza a hablar con el Señor. Tú comienzas a hablar en unas lenguas que no entiendes, pero tú estás siendo edificado. Tú no sabes. La misma palabra dice que tu espíritu clama cosas que ni tú entiendes. Tienes que entender eso. Es importante. Ahora hay un orden. No tampoco vas a venir. Hay algunas iglesias que entras y todo el mundo de que entras, Rambo, saca la bazooka, bla, 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 Yamaha, Kawasaki, comienzan a hablar todo como lenguas. Eso no es correcto, hay un orden. Eso es para ti, para tu intimidad, para tu beneficio. Si en algún momento sale algo, pues bueno. Yo a veces veo predicadores que dicen 2 palabras y están como están tocados por el Espíritu. Otras 2 palabras y Rambo, saca la bazooka, comienzan a hablar así. O sea, se ha vuelto un show. No caigas en eso. No copies diseños humanos. La iglesia no es eso. Respeta la unción de Dios. Y si quieres un momento, pídele al Señor. Yo negaba. Yo estaba en una iglesia donde el pastor venía, oraba, le ponía la mano a la gente, porque dice la palabra que Pablo también puso la mano y fueron bautizados en hablar en otras lenguas, y ponían la mano y ellos se caían. Yo como ignorante, niño espiritual, decía, no me va a pasar nada, me resisto. Y cuando me tocaban no pasaba nada, y lógicamente yo después decía, yes, no hablé nada, no pasó nada, y así me quedé. Pasaron los años, mi relación con Dios seguía, y después comencé a sentir pena, tristeza, y dije, ¿por qué yo también quiero experimentar eso? Y ya cuando venían yo quería y no pasaba nada. Y el Espíritu Santo un día me dijo, tú me rechazaste. Eso a mí me dolió. Y un día sin menos pensar, yo estaba en un servicio y alcé mis manos y comenzaron a adorar. Y yo le decía, Señor, dame ese don para hablar en lengua. Yo también quiero edificarme. Dame. Y algo comenzó a salir de acá del estómago. Y comienzas a hablar. Y comienzas a decir, tú no lo entiendes, pero comienzas a hablar, a decirlo. Así como el bebé cuando habla dice, da, ba, 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 ba. Así también tienes que hacer tú. Pero si no te quitas de tu mente lo que te han enseñado o la mala experiencia que tuviste como yo, te va a perjudicar. Te estás privando de lo más hermoso. Porque ahí en esa oración es donde tú eres transformado. Ahí es en oración, en la madrugada, cuando me arrodillo y comienzo a orar en lengua, es donde eres limpiado, es donde eres transformado, donde eres fortalecido. Pídele a papá que te lo muestre, no me creas. Pídelo. Te aconsejo de tarea. Lee 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Y ahí se te va a quitar toda duda. ¿Sí? Pero bueno, el hablar en lenguas te edifica. El hablar en lenguas te edifica. La versión amplificada dice, el que habla en lenguas se fortalece, edifica y mejora a sí mismo. Gloria a Dios. Un último punto, el punto número 7, ¿sí? Transformación. Beneficio y resultado de la presencia es transformación. La presencia de Dios transforma. Pasar tiempo en su presencia nos cambia y nos vuelve más como Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Mi amada iglesia,
No fuiste a hacer una llamada iglesia sin poder. No fuiste llamado para ser un grupo de personas que solo se llame Rocafuerte. No fuiste a ser un grupo de personas, una persona inactiva que solo venga los martes, los domingos y en tu casa haces tu vida normal, en la calle haces tu vida normal. No te pido que seas religioso, no, pero te pido que el Cristo de la gloria que vive en ti se manifieste. Que cuando tengas una palabra para dar, no te resistas. Dile: Señor, dame una palabra para esta persona. Señor, dame una palabra. ¿Quieres que ore por él? Señor, yo creo que tú has puesto unción en mí. Yo le pongo las manos en el nombre de Jesús, sé sano. Tenemos que entender la identidad de la iglesia. La economía no va a mejorar. La sociedad está empeorando. Muchas cosas van a pasar. Ya está la inteligencia artificial que asusta. ¿Quieren ver cómo va a afectar eso? Vean la película Misión Imposible, la última. ¿Quién es el enemigo? Ya no son los rusos, ya no son los alemanes. ¿Sabes quién es el enemigo? La inteligencia artificial, que está dominando todo. Y todo ahorita está en tecnología. Todo está de esa manera. Tú no te imaginas. Necesitamos más de Cristo. Necesitamos ser la iglesia correcta, el diseño correcto, una iglesia empoderada, una iglesia que sea un cuerpo, que se ame, que no haya división, una iglesia unida. Una iglesia que camine en lo sobrenatural, una iglesia que se arrepienta, una iglesia que vuelva al Señor cada vez que pasa algo, una iglesia que se reenfoque y vuelva al camino, una iglesia que le pida a Dios, una iglesia que predique, una iglesia que hable, una iglesia que forme a los hijos con el fundamento de la palabra, no con el fundamento del mundo actual. El fundamento del mundo actual no le va a llevar a nada bien. Son tus principios y valores lo que van a transformar a esos niños. Y el día que te vayas, el Señor va a verte y te va a decir: ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Los educaste bien? Siervo bueno y fiel. Si hoy nos vamos a la presencia del Señor, ¿qué nos diría? ¿Qué te diría? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con tus 20 años de palabra que tienes dentro? ¿Qué hiciste con lo que Él ya depositó? ¿Qué has hecho para beneficio de la gente? Porque no estamos aquí reunidos para que Dios pague tus biles, para que te dé comida, para que sane tu cuerpo. No, no. Él se preocupa por tus necesidades. Estás acá para ser transformado, renovado y ser la mejor versión de ti mismo ahí en la calle, en tu trabajo, en el negocio, en la escuela. Eso es lo que es la iglesia. Impactar la sociedad. Tenemos que pensar en eso. Vamos a ponernos de pie. Espero que el Señor te haya hablado y que salgamos realmente. Si puedes, vuelve a escuchar la prédica, y si puedes escuchar las dos anteriores, mejor. Pero si quieres realmente caminar en el diseño correcto de la iglesia y tener una vida efectiva, y al decir efectiva es como persona, como creyente, y también efectiva en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu negocio, en tu casa, con tus hijos, lo puedes hacer. Aprende a escuchar la voz de Dios y ser guiado por Él. No hagas lo que quieras, haz lo que Él te dice. Él es la cabeza. Ya no batalles con las instrucciones que te da. Ya no negocies con Él. Ya no negocies con Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos exhortas. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes una palabra para edificarnos. Gracias, Señor, porque tú jamás estás dispuesto a renunciar a nosotros. Tú eres el último que pierde la fe en nosotros. Tú siempre estás creyendo y confiando, porque ese es el amor que tú tienes a nosotros. Porque tu amor sufre, tú eres sufrido, porque sufres al vernos cuando nos equivocamos. Sufres porque tu amor soporta todo. Tú no llevas un recuento de las ofensas que te hacemos, porque tú nunca pierdes la esperanza, nunca pierdes la fe. Te mantienes firme en toda circunstancia, a pesar de nosotros que te ponemos a un lado, a pesar de que no te damos atención ni te ponemos como prioridad, pero tú estás allí, papá. Gracias, Padre. Recibimos tu palabra, la atesoramos. Te pedimos, Espíritu Santo, que eche raíz en nuestro corazón y salgamos de aquí transformados, sabiendo nuestra verdadera identidad como iglesia, como cuerpo de Cristo. No somos una iglesia débil, somos un grupo de personas con una nueva cultura, que extendemos un gobierno, un reino. Somos empoderados, Señor. Cargamos de tu unción, de tu espíritu, de tu amor, de tu sanidad, de tu liberación, de tu provisión, Señor. Tenemos la llave del reino.
Gracias, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en el carácter correcto, a que nos recuerdes en todo momento, cuando queramos estar triste, que no hay por qué estar triste, no hay por qué preocuparse, no hay por qué estresarse. En ti lo somos todo, en ti lo tenemos todo, Señor. Gracias, Padre. Que se active ese amor que tú has depositado en nuestro corazón, que se active la mente de Cristo que está en nosotros, que comiencen a dar fruto, todos los frutos del Espíritu, y así poco a poco, Señor, llegar a la estatura del varón y la mujer perfecta, hecho imagen y semejanza tuya, Padre. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de los presentes, bendigo a los que nos ven por el internet, bendigo a la gente que está acá, bendigo a los niños, a los jóvenes, a las familias. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Ahora, Señor, nos disponemos a darte como gente de fe, como creyentes, sin temor, no comprando milagros, porque sabemos que tú no necesitas nada, pero sí como un acto de fe, porque te creemos, porque te honramos y estamos agradecidos con lo que tú estás poniendo en nuestra mesa, con lo que tú estás proveyendo, Señor. Y si hay escasez, con lo que vas a proveer, Padre, porque te creemos, porque caminamos sobre lo sobrenatural, no sobre lo natural. Gracias, amado papá. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Tu iglesia te dice un fuerte